Bienvenido, Sagitario, a tu lectura del dinero, donde vamos a ver pues, un poquito esas energías, cómo vienen para ti en este momento, ¿vale? En el tema económico. Sagitario, te doy la bienvenida al canal, mi nombre es Marisa. Y bueno, vamos a ver esos mensajes. Empezamos tu lectura viendo esos mensajes para ti, ¿vale? De los oráculos. Te invito, Sagitario, a que te quedes hasta el final para que no te pierdas pues ningún mensaje importante que pueda estar aconteciendo en este momento para ti. Aquí te sale esta carta que te está diciendo del oráculo chino que te pongas manos a la obra en eso que quieres iniciar, que quieres hacer. Puede ser aprender algo, pero que te va a traer beneficios. También vas a tener aquí a alguien que te pueda estar echando una mano. El segundo mensaje del oráculo de Normand para ti, Sagitario, en este momento. Te sale la carta de la cigüeña, te dice que llegan dinero, ¿vale? Muy pronto, y eso que estás iniciando, que quieres aprender, te va a estar dando beneficios a largo plazo. Es necesario que inviertas un poquito de tu tiempo, ¿vale? Para algunos, porque sea algo que estéis aprendiendo, pero te dice que no lo dejes estar porque a largo plazo te va a generar beneficios. El tercer mensaje, Sagitario, para ti, del oráculo de Nostradamus, es la carta de la unión. Te dice que busques personas que te pueden estar apoyando. Es momento de no... para algunos me viene a complicar, ¿vale? Complicaros un poco la existencia con llegar a desacuerdos. Más bien, busca la unión porque eso te va a estar beneficiando. También te está hablando aquí de pactos y acuerdos que se van a estar dando que tienen que ver con la economía. Sagitario, ahora sí vamos a ver los mensajes de los arcanos para ti en este momento, que es importante que tú sepas, ¿vale? ¿Qué te quiere mostrar el universo? ¿Qué es necesario que tú sepas en este momento que sea importante para tu economía? Vamos a ir sacando sus arcanos. Te sale el arcano del mundo, el arcano 20, el juicio, los enamorados, el arcano 6 y el arcano 13. Te salen dos cartas invertidas, ¿vale? Dos arcanos invertidos. Ahora vamos a ver por qué esa situación. ¿Cómo vamos a estar nosotros? ¿Cómo lo vamos a estar sintiendo? Aquí te dice que vamos a estar teniendo éxito, buenas noticias, avances, pero también vamos a estar implicándonos para que nuestra situación, haya una situación aquí, poner por fin que finalice esa situación, pero involucrándonos para alcanzar ese éxito en cuanto a nuestra economía, esa mejora. En cuanto a pequeños imprevistos que se pueden estar dando, te dice imprevistos en el hogar, pero también viene una recuperación, más bien es una mejora. Sí que puede haber aquí comunicaciones que pueden venir con pequeño retraso, pero finalmente llegan, ¿vale? Yo veo aquí una mejora, más bien imprevistos no veo, o gastos, más bien es una recuperación, porque nos vamos a estar implicando, ¿vale? Esto tiene que ver con algo que tú venías en el pasado realizando y ese apoyo que has estado recibiendo. Te dice una comunicación de un dinero que va a estar entrando, que estamos muy pendientes de ello, ¿vale? Esto tiene que ver temas que has estado realizando en el pasado. También acuerdos a los que has estado llegando. Para algunos tiene que ver esto con una finalización de un acuerdo, pero vienen beneficios. En cómo podemos mejorar nuestros ingresos. Sagitario, el arcano 6 de los enamorados invertidos. Te dice aquí que no es un buen momento para no dejarnos llevar por el corazón, ¿vale? Tener dudas, te puede generar más bien ahí atrasos y que no haya mejoras. También para algunos puede ser dudas con familiares, con amistades. También en algo que tú quieres hacer. Te dice también malos consejos. Evita malos consejos de terceras personas. Aquí te da de consejo los arcanos, el emperador, y te dice que pongas orden y que dejes clara tu postura para que esta situación y estas personas que se puedan estar entrometiendo, más bien no haya esa intromisión y que tú puedas seguir expandiendo tu economía, puedas seguir creciendo. También te está hablando de aquí acuerdos, ¿vale? Deja tu punto de vista claro. Vamos a ver que está mirando el emperador, el colgado, y te está diciendo aquí este arcano, sacrificios que has estado realizando, pero que por fin se van a estar, vamos a estar viendo cómo
hay esa mejora también que nos hemos tenido que adaptar a las situaciones, ¿vale? Por eso te llegan aquí una mejora en cuanto a gastos, más bien una recuperación, pero porque tú has estado invirtiendo. También no te dejes llevar de habladurías de otras personas, pon tu punto de vista y deja las cosas claras, porque finalmente aquí veo que eso te va a ayudar a ti a que tu economía mejore y que también para algunos tiene que ver esto como un negocio, ¿vale? Deja las cosas claras, organízate, aunque te esté costando sacrificio, hazlo como tú lo sientas, porque eso te va a traer a ti beneficios, ¿vale? También te dice de cara al público, si tienes que estar a lo mejor de cara al público, como que seamos cordiales, que conectemos con nuestro corazón y que prestemos esa atención, ¿vale?, necesaria, porque aunque nos cueste un poquito, ¿vale?, porque finalmente hay un beneficio aquí a tu favor. ¿Cómo se va a estar dando para ti la situación? El arcano 13 invertido, ¿vale?, que te está diciendo que no nos vamos a estar adaptando bien a las circunstancias. Te dice porque vamos, aquí el consejo que te da el tarot, la luna, ¿vale? Y te dice más bien presta atención a tu intuición, presta atención a ciertas situaciones que tengas que estar haciendo cambios, ¿vale? Haciendo dos cosas a la vez para algunos, pero también te dice apoyo de la familia, te puede estar ayudando a desprenderte o hacer las cosas de una forma distinta y a que esas cargas, más bien cargas o a un beneficio que te tienen que estar llegando, te llegue lo antes posible. Tiene que ver esto con algún tipo de herencia también, ¿vale? Por temas de la familia. Y bien, Sagitario, aquí te dice que esos sacrificios que tú has estado haciendo van a estar teniendo beneficios en el momento de que te impliques, también de que actúes desde el corazón, deja las cosas claras, ¿vale? Si es momento de también de hacer caso para algunos a la familia, involucrarnos ahí para adaptarnos a las circunstancias y a los cambios que van a estar dándose, pero también te llega dinero, ¿vale?, por parte de herencia para algunos. Sagitario, ahora sí, vamos a ver qué consejo tiene para ti el oráculo de la energía de la Tierra en este momento. Te dice cúrate a ti mismo y te está queriendo decir esta carta, Sagitario, que tú tienes la capacidad de curarte a ti mismo, a ti misma, de que tu economía mejore, pero vas a tener que implicarte desde el corazón. Y bueno, pues esto es lo que veo, Sagitario, para ti. Espero que te ayude esta lectura. Si es así, te está ayudando, pues te invito a que le des un like, la compartas. También te invito, Sagitario, a que te suscribas al canal si no estás suscrito o suscrita. Ahora sí, Sagitario, nos vemos en el próximo vídeo.